Te pedimos, Señor, por estas personas que pusieron hoy en el grupo, mi Dios, por Emanuel, por la señora Dolores. Tú tienes el control, Señor, de todo. Si es tu voluntad, Señor, y te place, tú puedes sanarles, mi Dios. Sánales, Padre, trabaja en ellos, mi Dios. Que seas tú, Señor, obrando en sus vidas. Yo te doy gracias, mi Dios, porque nosotros estamos aquí, mi Dios, con salud. Gracias por este mensaje que se va a compartir, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, pues muy bien, hermanos, bienvenidos a todos y los que se acaban de integrar también. Pues vamos a dar un repaso de los últimos milagros de Jesús. De los últimos milagros de Jesús, de los últimos dos, ¿no? Dice la palabra de Dios que de los dos, desde que se predicó el hermano Israel, dice que Jesús estaba ministrando en la sinagoga, echó fuera, estaba ahí ministrando, hablando la palabra de Dios, echa fuera demonios. Después de ahí va a la casa de Pedro. Recordemos que Jesús no tenía un hogar estable, se quedaba hacia donde iba, ahí se hospedaba. Pero en esta ocasión va a la casa de Pedro, es donde se va a descansar. Pero camino a la casa de Pedro se encuentra, ¿quién está echando pleito? Se encuentra con, camino a la casa de Pedro se encuentra con el centurión, y le pide que sane a su siervo, ¿no? Y el hermano Israel ahí nos compartió ese milagro de Jesús. Y después de que Jesús llega a la casa después de que sana al siervo el centurión, llega a la casa de Pedro y ya iba a descansar, y se encuentra con que la suegra de Pedro estaba enferma y con fiebre, ¿no? Entonces, decíamos en el estudio pasado que Jesús no era de esas personas que están en su mejor actitud en público y en privado tienen otra actitud, ¿no? Ninguna situación era demasiado humilde para que él ayudara. No necesitaba una audiencia o admiradores para estar en su mejor momento. Su amor y su poder estaban a disposición de cualquiera que lo necesitara y pidiera su ayuda. Él estaba ahí para ayudar. Entonces, también hablábamos que una vez que la suegra de Pedro quedó sana, esta se levanta y comienza a servirle. Y en eso nos enfocábamos también en el milagro pasado, en el servicio. Y yo les comentaba, hermanos, y les hacía la exhortación, que tuviéramos esa actitud de la suegra de Pedro, que se note que una vez estuvimos postrados sin poder movernos, pero que ahora Cristo nos ha salvado, nos ha sanado, y que vivimos y nos movemos para servirle a Él y a los suyos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente milagro, y es en ese mismo contexto de donde hablamos de la suegra de Pedro. Por eso no hice mucho enfoque en ese contexto que leí la semana pasada, solo me enfoqué en la suegra de Pedro. Ahí vamos a estudiar otra vez en Mateo 8, 14 al 17, que es donde vimos ahí también a la suegra de Pedro. Mateo 8 del 14 al 17. Y dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El milagro que vamos a ver hoy, lo hablamos en milagro, pero fue en plural. El título que tengo son: muchos sanados al ponerse el sol. Muchos sanados al ponerse el sol. Y nos vamos a enfocar en estos dos versículos, tanto en el 16 y 17. Cuando dice: cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Yo te decía que esto es tan importante que el Espíritu Santo plasmó este pasaje en 3 evangelios: en Mateo, en Marco y en Lucas. Y
Y en Lucas 4:40 al 41 también nos relata este versículo. 4:40, Lucas 4:40 al 41, y nos da un poquito más de contexto que Mateo. Lucas 4:40 al 41 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía a qué había venido este mundo. También te decía eso la semana pasada. Él sabía que venía a servir y no a ser servido. Estaba en casa de Pedro y la gente se enteraba dónde estaba Jesús y iban y le buscaban, ¿verdad? Iban y le buscaban. Yo no sé quién corrió el rumor o si alguien de ahí se enteró que Jesús está en la casa de Pedro, sanó a la suegra de Pedro, la que tenía tiempo postrada, la que estaba enferma, y el rumor se corrió y la gente comenzó a llegar. La Biblia no nos relata cuántas personas eran aquí, pero la palabra dice que eran muchos. Y los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces, hermanos, aquí se cumple la escritura, como dice Mateo 5:14 al 16. Mateo 5:14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, donde quiera que iba, Él era luz. Él era luz, y la gente podía ver de lejos dónde estaba Él. La gente lo buscaba. Independientemente de por lo que lo buscaran, la gente lo buscaba. Algunos iban por su milagro, otros iban porque querían escuchar su palabra, otros por el simple morbo de querer conocerle, quién era, pero iban y lo buscaban. No sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando llegas a un lugar, la gente te busca y la gente te pregunta. Yo he llegado a lugares así donde la gente no es creyente o es inconversa y te dice: a ver, tú que lees la Biblia, tú que estás más apegado a Dios, te dice, tú que sabes un poco más, ¿qué opinas? ¿Qué dices? ¿Verdad? Tengo una amiga que vive en Ciudad Guzmán, es un matrimonio, y ayer estaba hablando con ellos, y ella me estaba diciendo que un amigo de su hijo sufrió un accidente el 24 de diciembre. Dice que le estaba cambiando la llanta a su suegra, y que se metió debajo del carro y el carro le cayó encima y le aplastó la cabeza así, o sea, y que cuando salió, nada más caminó unos pasos y se desmayó. Entonces dice esta amiga, dice: sí, entonces nosotros fuimos, estábamos ahí en el hospital, orábamos por él, estábamos ahí intercediendo. Dice: la verdad, yo me salía allá fuera del ISSSTE, y yo ahí fuera del ISSSTE doblaba rodilla y yo comenzaba a orar por él, y su mamá me veía, su mamá observaba. Y una vez que este muchacho se da de alta, la mamá va conmigo y le dice a mi amiga: enséñame a orar como tú oras, enséñame a orar, quiero conocer más del Señor. Y dice ella, entonces luego se me vino a la mente y dije: pues sí, él deberías de estar acá en Guzmán, ¿no? Ella dice esto porque ellas venían a congregarse desde Ciudad Guzmán, venían a congregarse aquí a una congregación, y dejaron de hacerlo. Dejaron de hacerlo por ciertas cosas, pero ellos buscan una congregación que no encuentran allá en Ciudad Guzmán, y ella nos pedía y me dice: ¿cuándo van a iniciar una obra acá? ¿Cuándo?
¿no? Entonces, no tenemos el tiempo ahorita y el Señor pues no nos está llamando todavía para allá, pero hay trabajo, hermanos. Hay demasiado trabajo y somos luz. Y ella nada más me invitó 1 o 2 veces a compartir, escucharon el mensaje, escucharon la palabra, quieren esa doctrina, pero no hay, pero trabajo hay mucho. Entonces, Jesús solamente ponía sus manos sobre ellos, dice la palabra de Dios, y sanaban. Hermanos, y a mí me impacta esto del Señor Jesús, así. Dice, nada más ponía sus manos sobre ellos y sanaban. Fíjate que no dice la palabra, ponía sus manos y decía, sé sano. Ponía sus manos y decía, ahora. Ponía sus manos y decía, 1, 2, 3. No, nada más ponía sus manos. Jesús no hacía espectáculos, te lo dije la semana pasada, no hacía espectáculos como hoy esos pastores que están buenos para hacer sus obras de teatro o sus comedias. Jesús los sanaba completamente y no a medias. A mí me da mucha risa cuando veo como todo el tiempo en YouTube veo prédicas y todo eso es lo que más veo en YouTube. No sé si te pasa, pero te empiezan a bombardear con mensajes de lo que tú ves, y seguido me llegan mensajes que sanando en el poder del Espíritu, y que esto, y que recibiendo esto, y que el Pentecostés de hoy, y pastores veo así, y es que sanando a la gente, y no es cierto, o sea, no es cierto. Personas a veces que le dice, traía dolor o está malo de los riñones o el hígado, y ¿cómo es? No, pues me siento bien, gloria a Dios, Dios le sanó. ¿Cómo sabes que Dios le sanó? Dicen por fe. Y cuando van y se hacen el estudio y regresan, y si dicen que siempre no, dicen, es que no tuvo fe. Pero si usted hubiese tenido fe, se hubiese sanado. Entonces, aquí podemos ver en este pasaje que no solamente las personas con enfermedades físicas, sino también personas con enfermedades mentales y aún más allá, demoníacas, también iban a Jesús y eran echados fuera los demonios. Gente de verdad poseída, totalmente poseída por demonios y que no tenían control de sí mismo. Yo te platicaba este testimonio, no me acuerdo si ya te lo comenté, pero de una vez que invitaron a la esposa de un pastor a predicar a una congregación, y cuando ella estaba predicando ahí, terminó de predicar y rápido le llamaron, le dijeron, hermana, venga para que ore por una hermana que está endemoniada. Y cuando fueron ahí al lugar, porque se le habían llevado un cuartito, y cuando llegaron a ese lugar donde estaba esa persona que estaba endemoniada, estaba esa mujer por todo el piso, dándose vueltas, gritando, vomitándose. Y dijo, ore, porque tenemos mucho rato orando y nomás no hemos podido sacar ese demonio. Entonces la hermana se le quedó viendo a esa mujer que por horas tenía dándose vueltas, y le dijo, ¿cómo te llamas? Y ella le dijo, fulanita de tal, su nombre. Y le dijo, ¿y qué tienes? Y dice la señora, pues no sé, ellas dicen que estoy endemoniada. Y me dijo, tú no tienes nada, párate y vete. Y así es, hermanos, así es. En esos mismos videos que te digo que a veces me llegan, veo así pastores sacándole demonios a cristianos, a nacidos de nuevo. ¿Qué se supone que un cristiano? Yo no veo en la Biblia un cristiano nacido de nuevo endemoniado. ¿Que no el Espíritu Santo habita dentro de ti? Entonces, cuando un demonio te posee, viene el demonio y saca el Espíritu Santo y entra en ti, ¿o qué? Y pastores que todas las noches, todos los púlpitos, todos los domingos están sacando demonios. Y ya hacen que la gente vomite y dicen, ya fuiste liberado. Entonces no es así, hermanos. O sea, no es así. Entonces aquí sí eran personas realmente poseídas, dice la palabra de Dios. Personas que sí estaban poseídas. Inclusive dice, versículo 41, dice, también salían los demonios, de Lucas 4:41 dice, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo.
Entonces, hermanos, los demonios sabían quién era Jesús. Ellos sabían que era el Hijo de Dios. Ellos sabían la autoridad que Él tenía sobre ellos. Pero ¿sabes qué, hermano? Ellos no tenían la fe salvadora dada por Dios. Esa fe dada por Dios. Y así hay muchas personas en el cristianismo. Saben quién es Jesús, saben la autoridad que tiene Jesús, saben que es el Hijo de Dios, pero que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo, dice Santiago capítulo 2, versículo 18 al 19. Santiago 2, 18 al 19 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, la persona que es nacida de nuevo debe dar frutos de ser nacida de nuevo. Por eso la vez que yo te predicaba sobre el domingo que te prediqué, yo estoy a la puerta y llamo, de esa tibieza, de esa tibieza puede estar en la vida de un cristiano, y yo te decía que eso no justifica a que existe el cristiano carnal. Y a veces las iglesias agarran ese término, es que hay cristianos carnales, o sea, sí son cristianos, trata mal a la esposa, se emborracha, hace esto, golpea a los hijos, pero sí es cristiano, nomás que es muy carnal, le falta al hermano. No es cristiano. Por eso aquí dice Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. Con tu forma de vida, muéstrame lo que eres. Entonces, cuando estos demonios hablaban y gritaban, Jesús los reprendía. Esa palabra dando voces es chillar, un grito extremadamente fuerte. Gritaban y salían, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los reprendía y los callaba, les decía, cállense. Pero ¿por qué Jesús no dejaba hablar a los demonios? A menudo nos encontramos con que Jesús los mandaba callar, no solo en este pasaje, en más milagros que veamos, que nos enfrentemos con demonios, los mandaba callar. ¿Pero por qué? Los judíos tenían sus propias ideas populares acerca del Mesías. Esperaban que fuera un gran rey conquistador que le pusiera el pie en el pescuezo al águila romana y barriera su ejército de la tierra palestina. No olvidemos que los judíos esperaban a ese Mesías libertador como este Moisés, que vendría así como Moisés fue y libertó a Egipto con mano fuerte, con plaga. Asimismo, ellos esperaban al Mesías. Sin embargo, este Mesías vendría a traer libertad a su alma, a su espíritu. Todo el país estaba preparado para la gran conflagración. La revolución estaba siempre a flor de piel y estallaba a menudo. Jesús sabía que si se corría la voz de que él era el Mesías, los revolucionarios se inflamarían. Antes de que le reconocieran como el Mesías, tenía que enseñarles que el Mesías no era un rey conquistador, sino un siervo paciente. Mandaba callar a los demonios porque la gente no sabía todavía lo que era el carácter mesiánico. Y si se lanzaban con sus ideas equivocadas, pronto se produciría la destrucción y la muerte. ¿Cuántas veces no quisieron agarrar a Jesús y lo quisieron hacer rey? Lo quisieron poner como rey, hermanos. Si Jesús no hubiese sido Dios, no hubiese sido Dios encarnado, Él hubiese sido el mejor líder. De verdad, se hablaría de él en las escuelas. Cómo pudo organizar a los judíos y pudo derrocar al imperio más grande. Y sí lo derrocó, escrito estaba en Daniel, que esa roca que pega en los pies de barro mezclado con hierro tumbaría toda esa estatua que eran los romanos. Y Jesús, con su evangelio, con su venida, tumbó al imperio romano.
Entonces dice ahí, volviendo a Mateo, donde estábamos leyendo de la suegra de Pedro, ahí mismo Mateo 8, perdón, en el versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos, hermanos, no dejó a ninguno, No hubo uno que dijera, híjole, yo no alcancé. A todos. O tampoco Jesús dijo, ¿saben qué? Pues ya es muy tarde, tengo que descansar, mañana tengo que ir a tal lado, mañana nos vemos con más calma. No, a todos. Dice versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hermanos, cuando Mateo cita el pasaje de Isaías, ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo cuando Mateo cita este pasaje? Porque ese pasaje está en Isaías, capítulo 53. Se refiere a esas enfermedades totalmente físicas, nada más. Hay algunas personas que hoy en día predican que tú y yo como cristianos no nos podemos enfermar. Aunque si te enfermas, reprendas esa enfermedad. Y que si quizás estás enfermo es porque estás en pecado o es por tu falta de fe. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado orar a las personas que están orando por una persona enferma y oran así, te reprendemos esta enfermedad porque Jesús en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, nosotros lo declaramos ahora? Hermanos, ¿qué se refiere esta enfermedad y esta dolencia? Porque yo creo que quizás yo lo llegué a orar muchas veces así, y yo creo que has escuchado que lo oran así. Y lo podemos ver, este pasaje está en Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Pero te lo voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Isaías 53 del 3 al 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando del Mesías. De hecho, el libro de Isaías se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Isaías aquí se está refiriendo, o Isaías pone de referencia y le pone como nombre enfermedad al pecado. El pecado como una enfermedad, como una lepra. El leproso, yo te lo había predicado hace 2, 3, 4 miércoles, no me acuerdo. El leproso era considerado como un muerto en vida. Ciertamente las enfermedades entraron por causa del pecado del primer hombre, pero a eso no se está refiriendo Isaías cuando habla de la enfermedad. A eso no se está refiriendo, él se refiere al pecado nada más. El pecado que entró por un hombre lleva a que las cosas se desgasten. Las flores se marchitan, las cosas se oxidan, los animales se enferman y envejecen. Nosotros nos enfermamos, nos envejecemos, pero esto es por el pecado. Y todo esto algún día llegará a su fin. Escrito está. Y dice la palabra de Dios que la naturaleza clama, la naturaleza gime, porque los hijos de Dios sean revestidos
porque sabe que el día que los hijos de Dios sean revestidos, ellos también serán nuevos, será una nueva creación. A eso se está refiriendo Mateo cuando cita este pasaje, que esto era un anticipo de lo que iba a venir. La redención de los santos, con la eternidad del creyente con Dios, donde ya no habría más llanto, donde ya no habría más dolor, donde ya no habría más enfermedad. Jeremías capítulo 30, versículo del 12 al 15, Jeremías 30 del 12 al 15, dice así, Jeremías 30 del 12 al 15, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. ¿Quién toma medicamentos? Un enfermo. No hay medicamentos para ti, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiero un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de tu magnitud, de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Hermanos, ciertamente Cristo murió en esa cruz no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Por eso dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, que esto es pecado. Hermanos, las enfermedades debilitan el cuerpo, porque nosotros estamos sujetos a estas leyes de la física, a la ley del pecado, pero el hombre interior se va renovando día con día. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Segunda de Corintios 4, 16. Está hablando el apóstol Pablo, Dice, por esto no nos damos por vencidos. Es cierto, nuestro cuerpo se envejece y se debilita. Pablo, ¿pero qué nos dice la palabra? Que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Que no tenía Pablo revelación de ese versículo o qué? Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Hermanos, si este versículo hablara de las enfermedades físicas, ¿qué le pasó a Timoteo? ¿Por qué Pablo le decía a Timoteo, bebe tantito vino por tu malestar estomacal? ¿Por qué no le decía, confiesa Isaías 53:4, Timoteo? Jesús llevó tus enfermedades. ¿Qué le ha pasado a todos estos hombres de Dios que han muerto por una enfermedad? De esto anticipaba Mateo. De esto anticipaba Apocalipsis 21, capítulo 3, Apocalipsis 21, versículo del 3 al 4. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en Dios, en Cristo, todas son hechas nuevas. Amén. Todas. Solamente un Dios como el que tenemos podía sanar nuestra alma, podía traer libertad del pecado, de ese pecado que es una enfermedad en mi vida, que somos como leprosos, muertos en vida. Solo Él tenía la mejor medicina y nos la dio en la cruz del Calvario. Y todo aquel que mirare la serpiente será sano, así como el Hijo de Dios. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios, y todo aquel que en él cree será salvo. Ahí estaba la medicina, ahí estaba el antídoto de nuestra enfermedad, que es pecado. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Pues yo creo que esto que se acaba de enseñar, que se acaba de exponer, es suficientemente razón para estar siempre gozosos. Dios nos ha salvado, nos ha sanado de la peor enfermedad que teníamos, del pecado y sus consecuencias. Y somos afortunados, hermanos, somos muy afortunados porque Él nos ha comprado con su sangre. Mencionabas lo de los milagros que veías en YouTube, de gente que hacía muchos milagros y había mucha gente ahí. Y la realidad es de que, porque estamos hoy aquí y no estamos ahí en esos lugares, en esas jornadas de milagreros, en esas jornadas de sanidades, ¿por qué estamos hoy aquí? Simplemente por el asombroso hecho de que Cristo, de que Dios se nos ha revelado y nos ha mostrado la verdad en su Biblia, en su palabra. Somos afortunados, hermanos. También tú mencionabas que llegabas a ir a un lugar y te preguntaban, creo que una amiga, oye, ¿tú qué opinas? Y es la realidad, hermanos. Nosotros como cristianos, también la gente nos va a preguntar, se nos va a acercar y nos va a preguntar, oye, Cristian, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Tú que eres cristiano? La cuestión aquí es que debemos estar listos, hermanos, y preparados. Debemos estudiar la palabra de Dios, pasar tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que cuando nos pregunten, les contestamos lo que Dios diga, no lo que nosotros pensamos o decimos. Y así mismo Dios sea glorificado. Pues eso, hermanos. Gracias, Irra. Bueno, yo creo que está muy claro, ¿no? Lo que nos has compartido hoy, de que realmente sí es de que Cristo nos ha sanado nuestros pecados, pero del pecado de muerte que teníamos de condenación, no, pero no de que no podamos ya tener gripa o dolor de algo, porque hay muchas, sí es verdad, yo también me meto mucho a YouTube a oír prédicas y me aparecen así como dices tú, y hay unos bien absurdos, y sí, predican el que un cristiano no puede enfermarse, o si estás enfermo es porque estás en pecado, ¿verdad? Estás mal, estás viviendo una vida mal, desordenada, y por eso estás en pecado, y por eso estás enfermo, y pues te piden pues que te arrepientas y que te pongas, acuerdes con Dios si quieres ser sanado, y si no, te juzgan y te condenan, pues, cuando realmente a veces Dios mismo a través de las enfermedades pues nos disciplina, nos exhorta, nos motiva pues
seguir para adelante, pero yo creo que mientras tengamos Amén. bien claro nosotros que el estar en Cristo nos trae reconciliación con Dios, ya es suficiente razón y motivo para dar gracias. Que vamos a pasar enfermedades, sí, pero aún en esa enfermedad glorificar a Dios, pues. Amén. En otra congregación en la que yo estuve, hablaban de una doctrina en la que hablaban de las maldiciones generacionales. Entonces, por ejemplo, mi familia corren los infartos. Yo me preguntaba, entonces nosotros estaremos malditos, o de qué se tratará, ¿no? Todos los hombres. Es una cognición médica, está en nuestros genes. Yo no sé todavía qué tan cierto sea eso de las generaciones generacionales. Nunca hemos tocado esa doctrina aquí, o al menos no me ha tocado escucharla. Pero, pues hermanos, yo cuando fui al doctor, a mí me dijo, pues ¿qué comes? Yo le dije, camarones, carne, panes. Pues estás cavando tu propia tumba. Entonces, no es Dios el que nos manda la enfermedad, órale, ¿verdad? Son los hábitos de uno mismo, ¿no? La coca, los alimentos que no debemos de comer, las harinas, todo eso. Inclusive en Levítico ahí dice que puedes comer y que no puedes comer, y tienen una razón de ser, aunque después el apóstol tiene una visión y dice, sí, come de todo, pues ya, ¿no? Pero hay muchísima sabiduría en la ley, ¿no? A lo que voy, hermanos, es de que las enfermedades pueden o no estar ligadas a Dios, pero mientras no reconozcamos su voluntad en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros vamos a querer orar por sanidad y vamos a querer imponer manos y quitar tumores y quitar esto y quitar lo otro por fe y después, si no sucede, es que nadie oró por fe, nadie tuvo fe, ni el hermano que le estaban orando por él. No, hay que interpretar bien, ¿no? Nosotros estamos con los ojos puestos en la otra vida. ¿Por qué queremos apegarnos a esta? ¿Por qué queremos apegarnos a esta? ¿Por qué tenemos ese deseo de ser eternos? De vivir 110, 115, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Verdad? Hay que apreciar lo que Dios nos da y estar agradecidos todos los días por esta vida que es cierto, es maravillosa, y más si la vive uno en Cristo. Pero también hay que estar gozosos y esperando el momento y con la seguridad de que estamos buscando la santidad para cuando nos llegue el momento saber hacia dónde vamos a ir. Amén. Así es. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Ninguno? Aprovechando así de rapidito para ver si un día en el estudio pues que tenemos de varones, tocar un poquito el tema ese que decía Darwin de lo de las maldiciones generacionales. Se basan a un capítulo que dice pues que tu pecado te alcanzaba a ti y a tus hijos y hasta los hijos de tus hijos, pero luego ya lo tocamos en un tema más. De hecho, creo que, déjame checar mis notas, pero creo que no estoy muy seguro, es que como hago mis notas y los temas que voy a ver en cada serie, creo que hay una parte de eso, de esta serie que estamos viendo, hay una parte de eso. Entonces, checarlo, podemos ver y ya después lo vemos, digo, pero sí lo tenemos en cuenta para llevarlo ahí con los varones también. ¿No? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Ok. Pues si ya no hay dudas, si no hay comentarios, pues vamos orando, ¿no? Porque si no, no voy a alcanzar a llegar a la casa del rey. Yo veo que
Ah, viejo. No ha cenado, pues ni yo, voy a alcanzarlo. Mande. ¿Podemos pedir por mi hermanito que ya van a hacer en unos días? Ándale, pues así estamos todos los meses, ya mero, ahora sí, ya. Ya. Unos 3 miércoles más. Así estamos, como tenemos como 3, 4 miércoles, ya van a ser, ya se pasó. Ya faltan como 16, 17 días. Fíjate que está bien, Ramón. Vamos a orar por tu hermano. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una petición, no sé, me gustaría Sí, por Olivia. favor que oráramos por la salud de Valentina, mi niña, por favor. Ok, perfecto. Muy bien, Gracias. también vamos a orar por Valentina. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos. Por Señor nuestros Dios y hijos, Padre, nuestro Señor, perdón. Nuestros hijos de las familias de Camino de Santidad. Ok. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque nos permites reunirnos como hermanos y aprender de tu palabra, Señor, porque no cabe duda, Señor, que no sabemos todo de ti y día con día aprendemos, mi Dios. Aprendemos por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque mis hermanos tienen un corazón dispuesto, Señor, a aprender tu palabra, Señor. Gracias por cada miembro de Camino de Santidad, Señor, por cada niño, Señor, de Camino de Santidad. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, Señor, y para poder guiarlos, mi Dios, por tus caminos, Señor. Pero sobre todo que los podamos guiar con nuestro ejemplo, Señor, con nuestra conducta, mi Dios. Que seamos el reflejo, Señor, de Cristo, mi Dios, en sus vidas. Yo te pido, Señor, por la vida de Valentina, Señor, y por el hermanito de Ramón, mi Dios. Señor, tú eres Dios. Solamente basta una palabra tuya, Señor, para que podamos ser sanos, Señor. Si es tu voluntad, Señor, sánale, mi Dios. Sánale, Padre. Tú tienes el control de su vida, Señor. Te la ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.